Buenas noches. Eh, Muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Villegas, soy estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías, de la carrera de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Eh, Soy estudiante del tercer ciclo A de TICS. El tema que voy a exponer es arquitectura de desarrollo de software en capas con C Sharp. Primeramente empezamos definiendo qué es la arquitectura de desarrollo en capas. Es un modelo de desarrollo de software en el que el objetivo primordial es la separación o desacoplamiento de las partes que componen un sistema. Estas partes son el acceso a datos o la capa de datos, la capa de lógica de negocio y la capa de presentación. En la capa de datos, lo que se va a hacer es conectar la base de datos con el sistema y en dicho, luego se ejecutan las instrucciones para obtener la información de dichas bases, de dichos datos. Esta la va a interpretar y lo convierte en datos o tablas de datos. En la capa de negocio se validan los componentes, la información que el usuario va a requerir, se manipulan las instrucciones, las herramientas y se procesan los datos. Y la capa de presentación viene a ser lo que el usuario va a ver, es el producto ya finalizado. Como introducción, podemos decir que la arquitectura basada en capas se enfoca principalmente en el agrupamiento de funcionalidad relacionado dentro de una aplicación en distintas capas. Estas capas son colocadas verticalmente, una encima de la otra, y la funcionalidad dentro de cada capa se relaciona con un rol o responsabilidad específica. Como está demostrado en la imagen, el usuario solicita la información por medio de la interfaz o la capa de presentación. Luego, esta información solicitada por el usuario va a la capa de lógica de negocios, donde están realizadas todos los flujos y los componentes del negocio, y obtiene, obteniendo la información desde el origen de datos o las bases de datos para así regresar todo uno de esos pasos hasta el usuario. El dividir en capas una aplicación permite la separación de responsabilidades, lo que proporciona una mayor flexibilidad y un mejor mantenimiento al sistema. Ya, una aplicación en una capa de presentación no con una capa de presentación, una capa de lógica y una capa de acceso de datos, la responsabilidad de la capa de presentación es la de interactuar con el usuario, solicitando y proporcionando la información que el usuario requiere. Y la responsabilidad de la capa de lógica de negocio es de hacer cumplir las reglas de negocio o requerimientos de la aplicación, mientras que la responsabilidad de la capa de acceso a datos es la de recuperar y modificar los datos del origen de datos. Por ejemplo, tenemos, suponiendo que se tiene un sistema de ventas. Entonces, en la capa de presentación solicita la identidad del producto que el usuario desea comprar y se lo proporciona a la capa de lógica de negocio, como está aquí en la imagen. El usuario solicita por medio del ID del producto a consultar en la capa de presentación. Esta manda la ID del producto a la lógica de negocio. La capa de lógica de negocio debe verificar si aún hay existencias del producto requerido por el usuario y para esto solicita los datos del producto a la capa de acceso de datos, pasándole la ID del producto a buscar. Es decir, en la lógica de negocio manda la ID del producto que estamos buscando, que el usuario está buscando, en la capa de acceso de datos. Luego la capa de acceso de datos busca la información del producto en la fuente, es decir, en la base de datos, y lo devuelve a la capa de lógica de negocio, la información del dato encontrado, los datos del producto. Luego, con los datos recibidos, la capa de lógica de negocio determina si el producto puede ser vendido o no y proporciona la respuesta de la consulta a la capa de presentación, como vemos aquí en la imagen. Entonces, la lógica de negocio determina si el producto puede ser vendido o no y la respuesta es enviada por la capa de presentación. Y por último, la capa de presentación muestra al usuario la respuesta de la capa de lógica
la capa le ha proporcionado. Es decir, el resultado de que si el producto requerido está o no está en disposición. Tenemos que la arquitectura tradicional en capas, generalmente hay tres capas principales de aplicación. Estas son la capa de presentación, como ya mencionamos en antes, la capa de negocio o dominio, la capa de acceso de datos o persistencia, que es la última. Y suele haber una cuarta capa que es conocida como la capa de corte transversal o capa común, o también es la capa de soporte. En la capa de datos, esta se encarga de la conexión con la base de datos y sirve de puente entre el lenguaje de programación sobre el cual se está desarrollando el aplicativo y la base de datos que almacenará la información. Es decir, en esta capa se va a diseñar la base de datos donde va a almacenarse la información que nosotros vamos a ingresar o a requerir en forma de tablas. Estas aplicaciones pueden ser SQL o MySQL o cualquier software encargado de distribuir y administrar bases de datos. Para crear una base de datos y procedimientos de almacenamiento CRUD, este es un ejemplo que vamos a utilizar. El paso 1. Crearemos una base de datos de nombre práctica, como se ve aquí, y una tabla de productos y unos cuantos registros para poder realizar las operaciones CRUD. Para ello también crearemos procedimientos almacenados que son opcionales. En la siguiente línea de código se está creando la base de datos, se la está activando con el nombre práctica, se la está activando y se crean las tablas de los productos, en los cuales va a ir la identidad, la ID de identidad, el nombre, la descripción, la marca y el precio. Obviamente se está especificando qué tipo de variables son y el ancho que van a tener. En esta parte se están insertando valores, datos a los campos de los productos. En este caso son gaseosas, bueno, son ejemplos. Este es el procedimiento de almacenamiento donde se están almacenando los datos dentro de la base de datos y la inserción de los datos en los diferentes campos. Esta es una instrucción de eliminación y una instrucción de edición para la base de datos. Luego, crear la solución al vacío en blanco de Visual Studio. Ya, es un error muy común crear las capas en carpetas. Las capas de aplicación se deben crear en proyectos para tener un archivo DLL por separado para cada capa. Por ello es conocido como capas de aplicación. Por tal razón se creará una solución en blanco. Para hacer esta solución en blanco se siguen los siguientes pasos, que son archivo, nuevo, proyecto, plantillas, otros tipos de proyectos, solución de Visual Studio, solución en blanco y se le asigna el nombre que uno desee. En este caso se va a usar el nombre CRUD N capas. Es el ejemplo que se está utilizando en este caso. El paso 3, crear las capas de aplicación. Se añade un proyecto nuevo de tipo aplicaciones de Windows Forms para la capa de presentación. Esto es el entorno que el usuario va a ver. Se añade un proyecto nuevo de tipo biblioteca de clases para la capa de dominio de negocio, donde van a ver todas las fórmulas y desarrollos de nuestro proyecto. Y se añade un proyecto nuevo de tipo biblioteca de clases para la capa de acceso a datos, que esta va a ser nuestra base de datos. Cuarto paso, añadir referencias entre capas. Esta es la dependencia. Se agregan las referencias entre capas según la arquitectura tradicional en capas, donde una capa superior solo conoce la capa inmediatamente debajo de ella y todas las capas tienen acceso a la capa común de soporte. Como se muestra aquí en la imagen, cada capa, la primera capa tiene una dependencia de la siguiente y la siguiente capa tiene una dependencia de la que sigue. Pero al mismo tiempo, las tres capas tienen una dependencia de la capa de soporte. Como me expliqué anteriormente, la capa de presentación la referenciamos a la capa de negocios y la capa de negocios se referencia a la capa de acceso o de datos.
como se muestra aquí. Este es el entorno de nuestro software, en este caso es el C Sharp. Una vez esquematizada la solución de nuestro proyecto, es momento de la codificación. Para codificar la capa de datos, se agrega una clase para la conexión a SQL Server. En este caso, SQL Server es el entorno de bases de datos donde estamos haciendo la creación de nuestra base de datos y donde vamos a obtener y almacenar la información de nuestros registros, usando el nombre cdconnection.css. Importamos la librería Data y Data SQL Client. Como se muestra aquí en la imagen, se usa del sistema de datos SQL Cliente y se usa el system.data. Se crea la cadena de conexión, un método para abrir la conexión y otro método para cerrar la conexión. Como se muestra aquí en la imagen, este es el algoritmo que se debe utilizar. Primero declaramos pública la clase de de la, de la conexión de la base de datos. Luego dejamos como privado la conexión de SQL para que esta no sea vista por el usuario. El usuario solo va a ver los datos que almacenamos, pero no va a ver la codificación. Bueno, se siguen esta es la línea de código. Luego agregamos otra clase para el objeto de acceso a datos de productos. Es decir, esta clase es responsable de las consultas a la base de datos o ejecuta los comandos referentes a la tabla de productos, como realizar las 4 operaciones. Y se importa de la librería de data y data SQL de cliente, usando estas instrucciones. Perdón. Finalmente se crea un método para realizar las operaciones CRUD. En ella ejecutamos los procedimientos almacenados creados en la base de datos. Opcionalmente se pueden hacerlos con comandos transact SQL en la misma clase. Como se muestra aquí en las imágenes, se hace pública la clase de la base de datos. Luego se está llamando de la base SQL para leer los datos, la tabla. Bueno, aquí se están realizando las diferentes opciones que se mencionaron para ver y para editar. En la parte de acá está la opción de edición y la opción para eliminar algún campo que ya no se requiera. En la capa de negocio es la encargada de la manipulación, procedimiento y transformación de la información. Contiene todas las reglas del negocio, además está directamente relacionada y conectada a la capa de datos, como mencioné anteriormente. Perdón. En la capa de negocio o capa lógica es donde se va a codificar toda la estructura de nuestro programa o de nuestra solución. Esta está relacionada tanto con la base de datos como como con la capa de presentación. Es bidireccional. En esta se realizan los cálculos de búsqueda y todos los procesos. Ya, en este paso vamos a codificar la capa de negocio. Se agrega una clase para el objeto del negocio de producto. En esta clase se pueden realizar todas las lógicas de negocio, validaciones y seguridad. En este caso solo se va a crear un método para invocar los métodos creados previamente en la capa de acceso a datos. Para ello se necesita importar la capa de acceso a datos usando la instrucción using capa datos. En este caso capa datos era la anterior. Entonces nuestra capa de negocio va a llamarse CN Productos, en la cual la declaramos como pública para que pueda ser manipulable. Y empezamos a declarar las instrucciones requeridas para esta creación, para la creación de la capa de negocio. Aquí vamos a crear todos los procesos de cálculos y
ingresos, etcétera, para nuestra base de datos. Luego tenemos la capa de presentación en Windows Form, que es la capa de presentación más simple. Contienen componentes de interfaz como formularios de Windows Forms, que son estos de aquí, y formularios web en de ASP.NET. Las interacciones más complejas conllevan el diseño de componentes de proceso, perdón, de proceso de usuario que permitan organizar los elementos de la interfaz y controlar la interactuación con el usuario. Perdón. En este ejemplo tenemos demostrada, perdón, en las siguientes imágenes, bueno, como iba diciendo, disculpen, la capa de presentación, el uso va a tener contacto con la interfaz de hacer aquí. Esta capa de trabajo fórmulas, en este caso nosotros trabajamos formularios forms. Ya, verificar la presentación en el formulario se haga un data view, en el caso, por ejemplo, que estoy dando para los datos, los textos que son para campos de producto, ingresarlos y los botones de editar, igual, perdón. En la capa de presentación, en este formulario, vamos a diar el icono que va en nuestro tema, nuestro proyecto. En este caso, nuestro formulario tiene varias ejemplos. Una vez el formulario se codifica de la siguiente manera. Vamos a nuestro form.c. También va a declarar como público, clase pública, el formulario lo vincula con los campos de las bases de datos para que los que vayan a pasar vayan a modificar senidos directos en la base de datos y vinculan nuestro usuario. Esta parte creamos opción de editar, donde se van a editar los datos. En edit, son las funciones, botón de editar. Luego tenemos el botón de limpiar y el botón de eliminar. Estas son las instrucciones para limpiar y eliminar. El siguiente video es un video donde se está mostrando dicha acción, una solución en agencia C#. Por cuestión de tiempo, no voy a mostrar video, pero para para que ver. En conclusión, la arquitectura de desarrollo actual es muy usada al momento de hallar todo puede aplicar comerciales pendientes en entorno escritorio o en aplicar para dispositivos móviles. Principios proyectos empleados sobre ese arquitecto se maneja sobre web estándar. El producto final será organizado y fácil de mantener, expandirse y crecer el negocio. La acción en casa no permite dar problemas, trabajar paralelo diferentes, es decir, para las bajo un proyecto o la solución proyecto tenemos mayor fácil de elegir errores o hacer modificaciones en refiere al programa de nuestro proyecto o realizar cambios. Hola amigos, bienvenidos a R. Con mayor calidad y nivel a los participantes de desarrollo. Es decir que a los patrones la persona va a espero o demostrar el proyecto tener mayor facilidad de que está realizando su proyecto y tener actividad a problema conocido. El framework facilita el desarrollo de una acción al estar en estar rápido y foco problema de negocio. Lo que quiere que las aplicaciones que usan for son más un más accesible para el usuario y también al creador del producto para facilitar pues la producción, las modificaciones y cambios que hubiera hacer dicho aplicación. Gracias. Que tengo que ir.